Se cumplen 55 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional de Tlatelolco. El 2 de octubre de cada año se conmemora la decisión de Estado en 1968 de utilizar de forma premeditada al ejército y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. Ha tomado 5 décadas descifrar cómo un hecho así, en el que se calculan más de 300 muertes, fue posible. Hoy sabemos que no fue una decisión aislada, sino parte de un contexto en el que el gobierno operaba para silenciar a la ciudadanía que consideraba incómoda. Pero ni toda la violencia institucional lo logró. A pesar de las vidas truncadas, las ideas permanecieron. Se crearon movimientos políticos, sociales y artísticos de resistencia que moldearon nuestro presente. La lucha estudiantil por las libertades y los derechos y con miras para construir una sociedad más justa y democrática sigue adelante. Mientras tanto, la recién creada Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, tiene la tarea de convertir la enorme herida en cicatriz. Es decir, de llamar a los responsables a cuentas, de reparar el daño a las víctimas y de asegurarse de que, como dice la consigna, el 2 de octubre ni perdón ni olvido. De eso va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar al respecto de este 2 de octubre no se olvida, convocamos a un panel de personas expertas. Muchísimas gracias a Eugenia Alier Montaño, ella es historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, integrante de esta comisión antes mencionada, para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves que se cometieron a los derechos humanos entre 1965 y 1990. Bienvenida, Eugenia. Gracias, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También está aquí Alonso Getino, él es historiador y también integrante de esta misma comisión. Alonso, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Y al final de nuestra mesa saludamos y agradecemos muchísimo también, además porque sabemos que hoy es un día literalmente de movilización, la presencia de Félix Hernández Gamundi. Él es un líder histórico del Comité de Huelga del 68, así que bienvenido y gracias, Félix. Muchísimas gracias por la invitación, Luisa. Bienvenidas, bienvenidos también a quienes nos acompañan, muchísimas gracias. Si les parece, quisiera preguntarles primero a quienes hayan asistido o la hayan seguido en coberturas de medios o redes sociales, sus impresiones de esta marcha. ¿Qué vieron, como siempre, digamos, qué puntos comunicantes se encuentran con otros años y qué vieron de distinto? Porque también cada año hay contextos a los que responden los movimientos, ¿no? Estudiantiles y los que se suman a esta conmemoración. Si quieren, empezamos por allá. Bueno, muchas gracias. Yo puedo destacar algo que no es muy novedoso, pero que es importante que se conserve en la marcha de hoy, y es la enorme participación de jóvenes. Es muy relevante el hecho porque siempre hay la idea fuera de los grupos que participan de que es solamente una memoria del pasado y que debiera ser solamente para gente que de manera directa la vivió. Ese es un primer elemento y es muy relevante porque además los propios jóvenes son quienes organizan principalmente esta conmemoración. El segundo elemento es que por segunda ocasión en este año, después de mucho tiempo que habían desaparecido, los grupos de negro volvieron a aparecer. Nosotros hemos insistido mucho en que en este tipo de manifestaciones no debería de estar presente la policía. Y hoy, cuando aparecieron los grupos de negro, los jóvenes que organizan tienen elementos de comunicación con estos personajes le llaman bloque, se autonombran bloque de negro. Y después de un primer momento donde aparecieron y se siguieron de frente, llegaron a un punto donde se generó una confrontación, no la voy a calificar, con la policía, no grave, y la policía disparó
bombas lacrimógenas, no solo en contra del grupo de negro, sino que afectaron a la concurrencia ya reunida en la plancha del Zócalo. Se trató de una marcha que yo estimo, junto con otros compañeros organizadores, en alrededor de unas 20,000 personas, a pesar de la lluvia. Pero bueno, son elementos que hay que decir porque hay que señalar la imprudencia de la policía. Eugenia. Sí, también me llamó mucho la atención que, ¿no?, terminamos lagrimeando y, ¿no?, molestos por el gas. Eso sí, es algo que no normalmente ocurre, ¿no? Yo creo que la marcha del 2 de octubre, que tiene décadas, ¿no?, llevándose a cabo, tiene algo que, ya lo decías tú, Luisa, caracteriza a esta marcha y la ha caracterizado siempre, y que es que no se trata de una memoria que solo viene de lejos y que se queda centrada en el 68, sino que es una memoria que constantemente va llamando a la ciudadanía a pensar en lo que está pasando en el presente, es decir, que conecta el pasado con el presente. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en los años 80, que se llamaba a apoyar a la huelga de Boeing. De Pascual. De Pascual. De la cooperativa, órale. Ajá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así cada año pueden irse como actualizando las demandas que tienen que ver con el pasado, pero también con el presente, ¿no? ¿Y cuál creerías que es una importante hoy? Bueno, hoy, si me permites, perdón, pero... No, perdón, yo interrumpí más. Si me lo permites, hoy muchas de las demandas de los jóvenes son muy significativas, pero una dice, ya es tiempo de la verdad y es tiempo de justicia, ya. Porque esto que bien dice Eugenia, si uno sigue el contenido de las mantas, en lo que se dice la descubierta de las marchas del 2 de octubre a lo largo de los años, siempre están presentes los temas de coyuntura y siempre hay propuestas de futuro. Hoy, durante la marcha, que iba un camión con un equipo de sonido por delante, siempre va, distintos jóvenes fueron hablando de la problemática que enfrenta el sistema educativo nacional. Y entonces hablaron lo mismo de rechazados, hablaron de que se estima que en el último año hay del orden de 400,000 jóvenes que aplicaron para ingresar al sistema educativo de nivel medio superior y superior, y que 400,000 se quedaron fuera. Y hay un elemento importantísimo allí, porque una de las dirigentes de estos grupos de rechazados de la educación superior de este maestro, es una joven, exactamente, es una joven que fue rechazada para ingresar a la UNAM. Finalmente ingresó como consecuencia de la presión del movimiento y hoy es estudiante de posgrado. Aquello fue para entrar a preparatoria, luego a la licenciatura. Hoy es estudiante de posgrado y es una estudiante de promedio general desde que entró de 9.80 y tantos. Es decir, el rechazo no es por falta de conocimientos, no es por incapacidad, es por defectos del modelo, de la forma de selección. Y esto está presente en la marcha. Pero muy relevante también decir que los jóvenes van hablando de la necesidad de una reforma profunda del sistema educativo nacional. Eso el día de hoy, un 2 de octubre. Es también una coyuntura de transición electoral. Es la primera vez que hay un gobierno de izquierda o que se autoasume, digamos, de izquierda. La posibilidad de una mujer para llegar al poder. Es decir, hay como muchas cosas muy específicas, ¿no?, en este año. Antes de entrar en materia ya ahora sí del 68, ¿algo más que les ha llamado la atención de este 2023? Pues yo diría yo soy profesor de una escuela preparatoria
y ahí he percibido, de la UNAM, y ahí he percibido el interés de los jóvenes por este tema. Cuando es momento de exponer, elegir algún tema significativo de la historia social de México, el que abarrota los intereses, ese movimiento estudiantil del 68. Y es más, la preparatoria donde estoy yo tiene símbolos de ese movimiento porque la puerta está balaceada. Entonces los jóvenes identifican esa puerta, la asumen como su historia y en ese sentido, por ejemplo, hoy tomaron la prepa para asistir a la marcha, ¿no? Entonces el interés en encontrarse con otras generaciones, yo esta vez sí lo noté mucho más vivo. ¿Y a qué lo atribuirías? Pues tal vez tiene que ver también con problemáticas dentro de la escuela, ¿no? Así con algunos profesores. La coyuntura política puede ser también un factor. La cuestión de la elección de gobierno en la ciudad puede ser algo que también ellos lo identifican, ¿no? Precisamente con el 68, las coincidencias o no coincidencias de personajes que están ahí metidos en la política. Los jóvenes a veces se subestima su criterio, pero no, o sea, ellos están un paso adelante muchas veces. Pues si les parece, entremos al análisis del 68. El 2 de octubre es, digamos, la culminación de la violencia contra un movimiento amplio en México e internacionalmente, obrero, estudiantil, sindical. Y como que hablamos siempre del papel del ejército, pero para que el ejército y estos grupos paramilitares hayan podido hacer lo que hicieron, tuvo que haber un operativo con medios de comunicación, con diferentes niveles de gobierno, con fiscalías, con jueces. Hablemos ampliamente, digamos, para justo estos jóvenes que quizá necesiten la historia completa. ¿Qué estaba pasando en el México del 68? Era una sociedad que en ciertos sentidos había tenido un crecimiento económico importante, pero que estaba llegando a ciertos límites de ese crecimiento. Tenías una sociedad en la cual, ¿no?, muchos jóvenes todavía habían podido llegar a la universidad, pero también eso empezaba a tener sus límites, ¿no? Y en cierto sentido, como que para el gobierno era el momento en el que supuestamente México pasaba a la modernidad, ¿no? Se convertía en un país, si no del primer mundo, por lo menos sí moderno, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ¿no?, estos Juegos Olímpicos que siempre estuvieron pesando sobre el movimiento estudiantil, eran eso, eran la culminación a un país moderno, ¿no? Entonces ese es un poco como una parte de este México que se vivía. Otra parte era un México en realidad que no dejaba ver las profundas contradicciones de un sistema que hoy reconocemos autoritario, ¿no? Y que además tenía esos límites en lo económico muy graves, ¿no? Un campo que no terminaba de crecer, de poder vivir bien, donde no había habido realmente reparto agrario, ¿no? Y que generaba dificultades muy graves entre los campesinos, movilizaciones ya también, por ejemplo, en las zonas rurales de movimientos armados, ¿no? Muchas movilizaciones políticas y sociales que venían de fines de los años 50 y todos los años 60, los jóvenes que se volvían actores sociales y políticos por primera vez. Es un país como con muchas cosas en movimiento y que justo ahí, ¿no?, es como que cae un cerillo en un lugar donde puede prender la llamarada, ¿no? Creo que hay más cosas, pero podemos seguir. Pues los participantes. México era un país lleno de contradicciones muy graves. Un desarrollo económico que había logrado tasas de crecimiento que nunca se han vuelto a ver. Es decir, es un periodo muy largo donde México alcanzó tasas de crecimiento del 10% anual. Eso que por años se le ha envidiado a China, que ya no está, por cierto, en esos niveles, pero que causó la envidia del mundo entero, México lo tuvo, con tasas promedio en un periodo de unos 20 años,
del 8%, o sea, ya promediado en el crecimiento anual. Una situación que durante también muchos años la educación superior era realmente un instrumento de movilidad social casi seguro. Es decir, era casi seguro que estudiando una carrera, una licenciatura, casi de cualquier rama, inmediatamente accedías a un mercado laboral en condiciones muy atractivas. Pero en paralelo con eso tienes lo que ha dicho, al mismo tiempo lo que ha dicho Eugenia, unos tiempos donde hubo una represión brutal en contra del movimiento obrero, el magisterio, los ferrocarrileros, los petroleros, la empresa consentida del régimen donde sus obreros son reprimidos. Hay una historia de 1958 donde hay una masacre en contra de trabajadores petroleros en Poza Rica y que sufren una persecución por años después de esa masacre. Ya había una gran represión contra los campesinos, ya habían ocurrido levantamientos importantes en Guerrero, los copreros, Genaro Vázquez, en Morelos, Rubén Jaramillo. Había sido asesinado Rubén Jaramillo, que se consideraba de los últimos herederos de Emiliano Zapata sobrevivientes. Ya había habido un enfrentamiento muy grande en Chihuahua con un grupo de estudiantes, por cierto, la mayoría de ellos del Politécnico, pero también había habido una lista muy larga de agresiones en contra de universidades. El ejército había ocupado la Universidad de San Nicolás en Morelia y apresado al rector, que era Eli de Gortari. Pero también en Sonora, lo mismo en Guerrero, en Oaxaca, en Durango. O sea, ya había el Politécnico había sido agredido brutalmente entre de 56 a 57, permaneció ocupado por la tropa militar 2 años para cerrar el internado del Politécnico, que era uno de los elementos que le daba esencia. Y todo esto en paralelo con unos niveles extraordinarios de crecimiento económico. Y entonces, ¿por qué el 2 de octubre, para cerrar este bloque? ¿Por qué, digamos, con todo este contexto, ese día premeditadamente se decide este acto brutal de represión? Pues muchas veces yo pienso que se centra la atención en el 2 de octubre, pero yo creo que es importante más bien pensar que el movimiento estudiantil es más que el 2 de octubre. O sea, viene desde julio, ¿no? Esto que acaban de comentar mis compañeros, es lo que se agota, digamos, el mito de la Revolución Mexicana, ¿no? Eso que se ha desarrollado en el texto de Ilan Semo, que ha hablado de esto, del ocaso del mito. En ese momento ya estaba deteriorado el mito, con eso está deteriorada la hegemonía. Un pretexto es una llama que incendia esa inconformidad que ya venía desde por lo menos 10 años atrás, cuando ya se tenía que recurrir a la represión y no solamente al consenso para poder llevar a cabo la gobernabilidad. Aparte viene la coyuntura de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos estaban en la víspera. Eso se juntó con ese apuro del gobierno para frenar un movimiento orgánico que se estaba movilizando por buscar democracia, por criticar el autoritarismo del Estado mexicano, que ya había sido evidente con los crímenes, bueno, más bien las violaciones graves a derechos humanos cometidos desde el primer momento del movimiento. Entonces, esos, digamos, factores llegan al 2 de octubre, convergen, y ahí pues no acaba el movimiento ahí, sino ahí es esa gran Parteaguas, ¿no? Sí. Parteaguas, ajá, porque también es el parteaguas de un futuro, ¿no? Que estaría bien comentarlo. Sí, pues permítanme con esto ir a la primera pausa que tenemos que hacer y volvemos precisamente a eso, a qué cambió a partir de ese 2 de octubre. Le recuerdo a nuestra audiencia que nos puede hacer llegar sus dudas, sus comentarios para nuestro panel de personas expertas a la @canal14mx, hoy particularmente con el hashtag 2 de octubre no se olvida. Volvemos.
34 Fila. Celebra con nosotros la cultura y la lectura. Con nuestros invitados, Cuba, Sonora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Presentaciones editoriales, conferencias, música. Talleres, Festival de Cine Antropológico. Y el Premio Antonio García Cubas. En el Museo Nacional de Antropología del 5 al 15 de octubre. Programación en feriadelibro.ina.gov.mx. Gobierno de México. Oiga, ¿y ustedes están organizados? ¿Para qué son los putos explosivos, Rey? ¿Estás, corazón? Cinema 14 presenta El lenguaje de los machetes. Función estelar, lunes 22 horas. Soy Ana Luisa Guerrero y quiero invitarles a nuestra próxima cita en Consulta Directa, donde conversaremos sobre incontinencia urinaria. Envíanos todas tus dudas a nuestras redes sociales en @canal14mx y a nuestra línea directa de WhatsApp 5540 29 72 87. Te espero el próximo martes a las 11:30 de la mañana por Canal 14. Esta semana en Función Estelar de Canal 14. ¿Crees que para mí es muy fácil? ¿Tú sabes todo lo que yo tengo que hacer para que tú estés bien? Vos no te das cuenta, pero no vamos a morir acá. No vamos a morir. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Chíquenselo. Did John send you to do this? ¿Por qué? Por el dinero. Y llegué aquí porque me cacheteé a la perfecta de mi otra escuela. Muchas gracias otra vez por su sintonía y por sus comentarios en nuestras redes sociales. Permítanme hacer un breve recorrido por lo que hemos visto hoy precisamente en las plataformas digitales en el mundo virtual respecto al hashtag 2 de octubre no se olvida. En Instagram, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ha hecho todo el día un ejercicio de publicar el acervo, digamos, que existe de video y fotografía en el horario de lo que estaba pasando hace 55 años. Entonces, desde el inicio de la movilización en la mañana, la organización, y quiero que veamos rapidísimo este de las 17:55, porque es este momento de las dos bengalas que mucha gente que sobrevivió recuerda, y digamos, a partir de ahí cambió todo. Si les parece, vemos unos segunditos. Y en ese momento, varias personas que estaban en el tercer piso se pusieron un guante blanco en la mano, sacaron armas y empezaron a disparar hacia abajo. Y ahí empezó la balacera. Los ruidos de la metralleta eran constantes, los gritos, los lamentos. Y los otros decían, ¡abajo, abajo! Y entonces les dijeron, ¡arriba, arriba! Vale mucho la pena meterse hoy a las redes sociales del Centro Cultural. Está desde las 9 de la mañana, digamos, el intento de diálogo hasta las detenciones de las 8 de la noche. Y digamos que hoy, justo a cada hora de paralelismo, estuvieron publicando imágenes, pues sí, muy, pues que estremecen mucho y que vale la pena ver. Aunque hay mucho acervo que ya hemos visto, muchos videos y muchas fotografías, yo cada año veo imágenes inéditas o gente que dice que tiene imágenes inéditas, lo cual después de 5 décadas es muy impresionante. Está, por ejemplo, este hilo de Memórica que dice: el fotógrafo del gobierno que documentó el movimiento estudiantil de 1968. Su trabajo era conseguir imágenes para identificar y criminalizar a los estudiantes. Hay fotos que son un testimonio de la represión contra las y los jóvenes. Es un hilo que sigue diciendo: desde finales de julio del 68, mientras México se preparaba para ser la sede de los Juegos Olímpicos, la juventud se movilizaba contra el autoritarismo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Nada podía alterar el curso de los Juegos Olímpicos, así que el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, puso manos a la obra. Entre las acciones que ordenó fue la vigilancia, y se le encomendó a Manuel Gutiérrez Paredes, el Mariachito, un fotoreportero que había sido aprendiz de Ismael Casasola y los hermanos Mayo. Y bueno, hay, digamos, una serie de fotografías, de retratos incluso de jóvenes de Las Bocas, del IPN, de la UNAM y demás. Y lo que justo delata que quizá eran de seguimiento y de tareas de vigilancia es la nitidez
¿no? La, digamos, capacidad de reconocerles en estas fotografías, que digo, hoy en día no es gran cosa, pero hace 55 años lo era, poder ver placas, poder ver detalles de las caras, ¿no? Y ahora, justo en retrospectiva, nos imaginamos que para eso se usaron estas fotos. Hay otra cuenta que encontré hoy, la cuenta Gajo de Luz, que dice: el movimiento social de 1968 tiene decenas de fotos y videos que hemos visto una y otra vez, se han fijado en nuestra memoria. Este acervo es poco probable que lo hayas visto porque permaneció escondido más de 50 años. Estas fotos pertenecen al ingeniero Héctor Gallardo, quien las donó bajo la licencia de Creative Commons, o digamos que se pueden usar mientras las citemos, pero de forma gratis, gracias a la gestión de Silvia Gutiérrez y del Colmex. Son escaneos directos de los negativos, subidos con motivo del 50 aniversario de la masacre. El ingeniero Gallardo encontró en el Colmex un depositario confiable para sacar a la luz este material que permaneció oculto medio siglo. En ellas observamos movilizaciones previas al 2 de octubre, y lo que hay aquí es la imagen no de las víctimas, sino de los victimarios, ¿no? Las tropas, este batallón Olimpia en las labores justo de organización y vigilancia. Y por ahí que quisiera empezar este segundo bloque preguntándole, sobre todo a la parte, digamos, de historiografía, ¿qué tan fácil, qué tan difícil ha sido recuperar, digamos, una cronología fiel a lo que pasó exactamente ese 2 de octubre, pensando que también pues, hubo un control de narrativas desde los medios de comunicación, desde el gobierno? ¿Cuánto acervo conocemos y cuánto creen que todavía falte por descubrir conforme avancen los años y perdamos el miedo? Si quieren, ahora empezamos al revés. Bueno, pues un elemento muy importante es el testimonio. El testimonio es un elemento muy importante para reconstruir el cronograma de ese día, ¿no? No solamente lo que pasaba, y no solamente de ese día, sino del movimiento en general. También los informes de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? También son importantes. Estos informes que están alojados ahí en el AGN, bueno, es una fuente primordial para el estudio del movimiento estudiantil en general. Y también algunas revistas, algunas publicaciones, sí, la mayoría de las publicaciones tenían una versión oficial, pero había algunas que no, ¿no? Había pocas, por ejemplo, Política o Por qué, tenían ahí la posibilidad, ahora está la posibilidad de acercarnos a ellas y entender un poco más la conjunción de fuentes, ¿no? Los vestigios, todos son truncos. Al final de cuentas está en nosotros la labor de conjuntar todo y estar haciendo un discurso bien fundamentado de lo que ocurrió en ese movimiento. Pero sí, es un reto. Déjenme sumar un grado de dificultad y ver rapidísimo un posteo que hizo hoy bueno, ahora se llama X, otrora Twitter, el Colegio de San Ildefonso, porque dice justo: el Colegio de San Ildefonso no olvida el 2 de octubre, el 30 de julio de 1968 resguardó a estudiantes perseguidos por fuerzas militares. Meses después se consumaría la masacre que sigue sin castigo. Pero ahora que decías esto de los testimonios, pensaba en muchas vecinas y vecinos del barrio de Tlatelolco, por ejemplo, posteriormente en el 71, todos los de la zona de San Cosme, de San Rafael y demás. Hubo muchísima gente que pudo pasar, digamos, su testimonio, pero mucha que murió con el trauma. También quisiera que hablemos de eso, ¿no? Sociedad civil que participó y que funcionó, digamos, para proteger a estas personas que se manifestaban, no solo estudiantes. Mucha siguió teniendo miedo hasta el día de su muerte. Y hay mucha gente, Luisa, que sigue teniendo miedo, ¿no? O que incluso sí, claro, cómo no. O que no ha dado su testimonio, ¿no? Yo creo que lo que dice Alonso es fundamental y los y las invitamos, ¿no? A quienes no han dado su testimonio a que vengan también al mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad. Han llegado también, ¿no? Testimonios muy, muy impactantes de gente que no había hablado sobre el 68, sobre el 71 en 50 y tantos años, ¿no? Entonces, fundamental que vengan, nos pueden buscar en redes sociales. Y yo creo que el 2 de octubre tiene una historia, pero además, y eso es muy, muy, muy importante resaltarlo, también hay una historia de cómo hemos llegado a la verdad sobre el 2 de octubre, ¿no? O sea, en su momento, ¿no? Quienes lo vivieron
podían tener también una visión sobre lo que estaba pasando, hablaron del Batallón Olimpia, dijeron que había evidencias, pero las fotos de Mariachito que Echeverría mandó pagar y contrató durante todo el movimiento estudiantil para que tomara las fotos de los estudiantes, solo se conocieron hasta el siglo XXI, ¿no? O sea, durante 30 años solamente teníamos los testimonios de quienes estuvieron ahí en la Plaza de Tlatelolco, en el edificio Chihuahua, y solo fue hasta 2000, ya no recuerdo si es 2001, 2002, que se dieron a conocer esas fotografías en medio de la creación de la FEMOSP. ¿Dónde estaban? Perdón que interrumpa. Las tenía Mariachito, pero él había guardado, se supone que se las había entregado a Echeverría, pero no entregó todo, ¿no? Guardó los originales y cuando murió, su familia se las vendió a la UNAM. Y entonces, desde hace 20 y tantos, 25 años o más, la UNAM tiene la colección de Mariachito y ahí entonces se pudo comprobar que eso que siempre habíamos sabido que era verdad, ¿no? Que había hombres con un guante blanco, se podían ver, por ejemplo, en esas fotografías que, como tú dices, tienen una calidad impresionante porque era la fotografía desde pues el propio gobierno. También Echeverría contrató a Servando González, este cineasta mexicano de la época del llamado Cine de Oro. Lo contrató para filmar específicamente el 2 de octubre. Y la filma desde un piso elevado de la Torre de Relaciones Exteriores en Tlatelolco. Y una cosa que es muy grave es que el día 3 hay una sesión de información en la sala de juntas de Luis Echeverría, el 3 de octubre, donde informan de la filmación de Servando González y exhiben por ahí uno de los rollos, el contenido de uno de los rollos. Pero él después, mucho tiempo después, declara que firmó, no sé cuánto, tenemos el dato, pero una cantidad enorme de rollos de muchas horas de filmación de los hechos. Es decir, esto es lo que da la certeza de que estamos hablando de un acto preparado, premeditado. Es un crimen claramente organizado con toda la paciencia de una mente perversa. Un crimen de Estado. Conocemos muchas fuentes, pero por ejemplo, esos rollos, ¿no?, están perdidos. No sabemos dónde están. En el 93, si mal no recuerdo, el Ejército dio a conocer un pedazo. ¿No? Salió en los noticieros, pero no tenemos todas las horas. Ahí, por ejemplo, se podría contabilizar uno por uno lo que va pasando en la plaza, porque filmaron durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo que dices, efectivamente, ya tenemos muchas fuentes y cada vez son más. Yo creo que sobre el 68 y el 2 de octubre tenemos un conocimiento bastante cercano a lo que ocurrió, ¿no? Siempre se puede haber nuevas perspectivas, pero es gracias a los medios de comunicación, por ejemplo, en los años 80, que se dedican a hacer investigaciones, que publican, a todo el trabajo en la academia, a todo el trabajo que hizo el Comité 68. Es decir, ha ido creciendo enormemente, pero todavía podemos llegar a más fuentes que no se conocen. Sí. Y déjame quedarme en Tlatelolco, porque claro, una fuente, digamos, de los testimonios directos, los documentos, pero también los sitios. Y como que me interesa mucho hablar del espacio público y sé que además es algo que has abordado ampliamente, el turismo del trauma, ¿no? Justo hay estas ciudades característica por sus sitios emblema. Desafortunadamente, hoy tenemos justo antimonumentos, antimonumentas y espacios que, digo, podemos reivindicar, podemos reocupar, pero que siempre son esta especie de herida, y Tlatelolco es justo uno de ellos, como en memoria viva. El 2 de octubre, y retomo un poco lo que decíamos en el segmento anterior, lo que ocurrió fue que trató de limitarse la participación popular, la participación de la ciudadanía,
como opositor político al régimen autoritario. El 68 y el 71 van a cerrar un ciclo de formas de represión de violencia de Estado. A partir de los años 70 se van a implementar otras estrategias, la desaparición forzada, pero que están ligadas también con la oposición política. Tlatelolco, desde hace muchas décadas, se ha convertido en un símbolo de resistencia. Muchas de las marchas que se realizan en México, ya no solo las ligadas con el 2 de octubre, sino con muchas otras movilizaciones, tienen a Tlatelolco como eje, porque es el lugar al que uno puede ir y denunciar la violencia de Estado. Y en ese sentido es fundamental. Tenemos 2 minutitos, déjenme leerles algunos comentarios que nos están llegando. Nos dice Joven Agrario en YouTube: yo considero que fue el inicio de la politización y la cultura democrática, en donde el pueblo vio por primera vez que el gobierno reprimía al pueblo de México asesinando a su juventud. Marco Antonio Mendoza: quienes participaron en el movimiento estudiantil, los que aún están y los que desafortunadamente ya no, nos dejaron un gran legado. El país cambió, el México de hoy no hubiera sido posible sin su lucha, un parteaguas en la historia. Felipe Bautista dice: yo estuve ahí ese día, tenía 16 años y fue el despertar de la juventud mexicana. Norberto Huautle dice: el movimiento estudiantil era la apertura democrática. Bueno, hay un montón de comentarios hablando justo de lo que decían, de que floreció, ¿no? Se trató de enterrar, pero consigna famosa, no sabían que éramos semilla, ¿no? Quisiera cerrar este bloque con eso, preguntarle a nuestra audiencia también lo siguiente: le estamos haciendo la encuesta a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. ¿Cuál consideras que fue el legado más importante del movimiento estudiantil de 1968? A, la alternancia política; B, fortaleció a la izquierda; C, la cultura democrática; o D, la politización ciudadana. Les dejo 2 minutitos de corte para que ustedes también piensen qué responder y volvemos a nuestro tercer y último bloque. ¿Por qué te trajeron? Por muchas cosas. Me trajeron aquí por macizo. No se te vaya a aparecer el diablo. El diablo y yo nos hablamos de tu hijo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Parece que ya te van a sacar. Ya te dijo Albertico cómo está la cosa. Cinema 14 presenta El infierno de todos tan temido. Lunes, 23:30 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes 21. Muchas gracias otra vez por seguir en la señal de Canal 14 y por votar en nuestra encuesta, por hacernos llegar sus comentarios. Justo ya leíamos, ya escuchábamos algunos de los comentarios de nuestra audiencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué nos dejó? Bueno, es que no sé si dejó, es digamos algo, una forma de preguntarlo correcta, pero sí, ¿qué pasó o cómo cambiamos a partir del 2 de octubre de 1968? Hoy nos han preguntado mucho cuál es la herencia de 68. Y creo que está muy bien dicho en los mensajes que nos leíste al terminar el anterior bloque, porque es todo eso. Yo digo que es una nueva sociedad. El movimiento 68 es mucho más que Tlatelolco, es mucho más que el 2 de octubre. El movimiento comenzó un 22 de julio y terminó la primera semana de diciembre de ese año, con el 2 de octubre en medio. Entonces, allí inicia, digo yo, la caída del viejo régimen. Es donde queda claro que no va a haber para atrás. Y obviamente se defiende como fiera herida y aumenta la represión por mucho tiempo, pero al final cae. ¿Y qué nos deja 68? ¿Cuál es la herencia?
yo digo que una nueva manera de la sociedad para abordar sus problemas que lo hace de manera organizada. El gran aporte de 68 es el Consejo Nacional de Huelga como una forma de dirección política colectiva, democrática, plural, deliberativa y profundamente enraizada con la base social del movimiento, no solamente los estudiantes, sino la población toda, que al final logró sumarse al propio movimiento. Creo que eso es lo que nos deja de manera muy importante y nos deja una postura de la sociedad que es cada vez más intransigente ante la justicia. No era habitual que la gente protestara antes de 68. En primer lugar, porque no estaba permitido. Segundo lugar, porque nadie quería correr el riesgo. 68 es un movimiento totalmente desafiante ante el poder. Claro, es que hoy, estas generaciones no nos podemos imaginar un mundo en el que uno no se podía manifestar en la calle o no podía asistir a un concierto en un espacio público o no veía en las noticias lo que de verdad pasaba, ¿no? Pero claro, esto que tenemos hoy, que obviamos, es gracias a eso que pasó en esas décadas. A mí me encanta ver lo que pasó con la generación del 68. ¿Qué hicieron en los años posteriores, ¿no? ¿Qué hicieron en los años 70, en los años 80? Y yo creo que hay varios caminos, ¿no? Uno es el camino del sindicalismo, otro es el camino de la educación pública, las nuevas pedagogías, el movimiento armado también, ¿no? La ida al campo, ¿no? El acercamiento a los campesinos, el feminismo, los partidos políticos, los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación, el 68 hace que sean también un antes y un después, porque los jóvenes se van, los jóvenes del 68 se van en los años 70 a crear nuevos proyectos de periódicos, de revistas, que van a permitir ampliar el universo. Bueno, ya no se diga punto crítico, en donde estuvo, por ejemplo, Félix, ¿no? Que van a permitir ampliar el debate y la discusión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la vida de Félix y de muchos compañeros del Comité 68 y de la generación del 68 muestran justamente ese compromiso por transformar el país desde trincheras muy diversas. Y eso nos permite ver el legado del 68. Bueno, sumaría parte de lo que dicen, que sí ocurrió una politización diferente de la juventud, de abandonar la universidad, ir a ver, a trabajar con el pueblo, ¿no? La gente, los trabajadores, los obreros, etc. Fue una actitud generalizada en los jóvenes que habían participado en el movimiento estudiantil. Otra cosa que destacaría es que la represión se hizo más sofisticada, ¿no? La coordinación entre fuerzas de represión se empezó a hacer mucho mejor planeada, mejor elaborada. Eso se va viendo a lo largo de la década de los 70s. Otra cosa es que cambia la retórica del gobierno, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la apertura democrática, que al final de cuentas es una cosa retórica, pero sí tiene un impacto en algunos sectores para tratar de reconquistar eso que se había perdido, que era el consenso social, ¿no? Algunas cuestiones como la construcción de CCHs, el CONACYT, las UAMs, Infonavit, ¿no? Van para allá para tratar de recuperar eso que se había abandonado. Entonces pasaron muchas cosas después. La misma generación, hay un libro de Pérez Arce que habla precisamente de esa coyuntura que surge del 68 y acaba en el 88. Un proceso hacia la democracia, un proceso hacia la participación institucional en un momento de confianza ya de que era posible lograr poder político, ¿no? Antes era imposible, el diálogo se había roto, ¿no? Y ese lapso que va del 68 al 88 es esa, digamos, trayectoria de la posibilidad de la democracia. Fíjate rapidito, una de las cosas que produjo 68 es una expansión del aparato educativo nacional. El gobierno se quedó con un pánico brutal a que la juventud de todo el país siguiera reuniéndose aquí en la Ciudad de México por falta de oferta educativa en los estados.
Entonces se expandió enormemente las universidades de los estados, se crearon nuevas universidades, nuevos centros de educación. Doy un solo dato que lo pone así clarísimo. Había en el país en aquel momento, en 68, 19 institutos tecnológicos regionales. Para mediados de los 70s, o sea, 6, 8 años después, había 120 institutos, dando una oferta educativa en los estados. Todas las universidades de los estados, las públicas, habían crecido. Pues justo nos dice también León Montanés, se buscaba la libertad de cátedra, libertad de pensamiento sin represión, eso es parte de la democracia. Leticia Martínez nos escribe, gracias por este programa, mi papá estuvo el 2 de octubre en Tlatelolco, me contó los horrores que vio, yo iba a cumplir 10 años y me impresionó demasiado, él se salvó de milagro. Pues muchas gracias a quienes nos escriben, gracias también por compartir algo que seguramente no es fácil. Y quisiera pasar ahora a lo que viene, hay una comisión en marcha, digamos, ¿no? Ya integrada, pero en proceso. ¿Qué esperar de esto? Pues sabemos que no son procesos sencillos, que hay resistencia evidentemente por lo que significa para muchas autoridades de nuestro país que se descubra cómo operaron. Sabemos que hay miedo, como ya decíamos, pero también hay, creo yo, mucha fe, ¿no?, en que se haga justicia en su integralidad, pues desde conocer la verdad, tener la memoria y sobre todo la no repetición, porque inevitable también hablar, por ejemplo, de Ayotzinapa y de sucesos, heridas, digamos, del México reciente que pensamos que serían imposibles, ¿no? Exacto. Sí. Pues... Perdón, sí, también yo hice como 15 preguntas, pero si quieren hablemos de la comisión primero. Vamos trabajando. Yo creo que los pasos que logremos dar serán muy importantes, ¿no? Respecto al 68, lo hemos charlado muchas veces, una gran parte ya se conoce, ¿no? En realidad lo que necesitamos no es tanto la verdad histórica como la justicia, ¿no? Y esa es la que también hay que seguir impulsando, ¿no? Como de alguna manera el informe que nosotros vamos a entregar esté vinculado al testimonio, a los archivos que se deberían de abrir, ¿no? Pero sobre todo que pueda servir también en causas de la justicia, ¿no? Entonces, sigo confiando en que lo que logremos hacer sea un paso en la dirección correcta. Sí, un paso, porque vamos a entregar un informe más o menos en 6 meses, un poco más, pero no se trata de un informe conclusivo, ¿no? O sea, la cuestión es que sea la primera piedra para seguir construyendo el esclarecimiento histórico, ¿no? Hablar de verdad ha sido muy polémico, es muy difícil. Hablamos de una verdad colectiva, por eso, ¿no? O sea, la idea no es decir, nosotros tenemos la última palabra de lo que pasó en el 68 y ya, ¿no? Ya se acabó. No, tenemos estos pasos, dimos estos pasos para hacer más claro lo que pasó en el 68, pero también en los 70s y en los 80s y con el magisterio y con las organizaciones político-militares y con los trabajadores. La verdad es un abanico muy amplio. No tenemos ni siquiera la energía ni la capacidad para dar conclusiones en todo esto, ¿no? Entonces, es una tarea que va a quedar abierta. Es lo que estamos haciendo, construyendo. Y que esto vaya al siguiente gobierno, que esto no se piense que quede aquí. Yo pienso que la comisión tiene el mandato para trabajar un periodo que es muy amplio y que hay eventos de índole muy diversa. Pero quiero respaldar lo que dice Eugenia. 68, la verdad es conocida. No hay duda de que en Tlatelolco se cometió una masacre, que es un crimen de Estado, también tipificado como un delito de lesa humanidad que no prescribe. Punto. Segundo, no hay duda de que el perpetrador del crimen es el ejército mexicano en nombre del Estado mexicano. Pero el ejército es el ejecutor directo y ahí no hay duda. Hay muchas versiones hoy
diciendo de que el Estado Mayor Presidencial y que si Marcelino García Barragán dijo, y claro, Marcelino Barragán dijo, es que fue el Estado Mayor que no me obedecía y en contra de mi voluntad. El hecho es que quien dispara contra la manifestación y contra el balcón del tercer piso donde estaba la dirección del Consejo Nacional de Huelga, donde estábamos nosotros, es la tropa uniformada y lo hace desde que ponen el pie sobre la calzada San Juan de Letrán, en aquel entonces, hoy llamado Eje Central, y ahí no hay duda. Y es el ejército quien levanta los cuerpos, levanta los heridos y a manguerazos, con camiones cisterna, lava la plaza para borrar todas las huellas. Yo no tengo duda de que a mí quien me detuvo es el ejército, que me subieron a un camión del ejército y me depositaron en el campo militar. De eso no hay ninguna duda. Lo que ha hecho falta es la acción de la justicia, porque no ha habido voluntad y es un crimen que permanece impune al día de hoy. Es muy relevante la justicia y creo que estamos en un momento, es muy importante la demanda de hoy de los jóvenes y de todos, jóvenes de todas las edades también, diciendo que es tiempo de la verdad, sí, porque es tiempo de la justicia. A este gobierno le queda un año. Con la documentación que hay del caso de 68, un año es suficiente para efectivamente llevar la acción de la justicia en este caso. Hay otros casos donde hay que trabajar, pero es importante porque si no logramos romper la impunidad en el caso de 68, estamos condenados a que este país siga viviendo por muchas décadas, no el próximo periodo, pero por muchas décadas, en la impunidad que prohija la corrupción, la violencia, la pérdida del territorio, la pérdida de libertades y tal. Y además hoy tenemos muchos retos nuevos donde necesitamos a la población organizada, sabiendo que esa lacra de la impunidad ha sido resuelta. Tenemos el reto climático, el calentamiento global, la crisis del agua que ya viene desde hace rato, no es en futuro. Ya dijimos, necesitamos de un nuevo modelo educativo, de un nuevo modelo de salud, un nuevo modelo agroalimentario. Tenemos que construir bases para la soberanía de este país. Y creo que eso depende de ahora. Nos queda, perdón, me dice producción, un minutito. Nada más, bueno, Listo. ya nos dejó una lista de pendientes que daría como para 10 programas más, pero ¿qué otro pensamiento nos dejan? Una última línea para cerrar. Que no pensemos que esto se va a cerrar, ¿no? Ni la verdad se cierra, ni una comisión de verdad termina de llegar a solucionar todos los problemas, y nos falta la justicia. Mientras no lleguemos y no avancemos con la justicia, este país va a seguir viviendo, en efecto, una violencia que no pare. Bueno, yo diría que el 2 de octubre es una fecha que es simbólica para mucha gente joven, ¿no? Es robusto, la memoria sobre ella es robusta, más que nunca, y eso es importante, ¿no? No es al contrario, que está siendo más difícil de identificar a qué habla esta fecha, sino al contrario, los jóvenes de hoy lo tienen presente y se manifiestan. Último pensamiento. Yo digo que estamos ante una gran oportunidad por darle cuerpo a aquel pensamiento de Rosario Castellanos, esperando que muy pronto la justicia se siente en nuestras mesas. Félix, Eugenia, Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Polémica en Redes. Esta es su casa, por supuesto. Gracias. Nos vamos con los resultados de la encuesta. A ver cuánta gente pensó como ustedes. ¿Cuál consideras que fue el legado más importante del movimiento estudiantil de 1968? Alternancia política, 21% de los votos. Fortaleció a la izquierda, 11%. Cultura democrática, 32%. Y la ganadora, politización ciudadana, 36%. Nos vamos con un último posteo, un último mensaje de Panteón Rococó, que, pues por supuesto, recupera la música
que se generó a partir de este 2 de octubre. Con esta canción nos despedimos. Gracias por supuesto a la producción y nos vemos en la siguiente Polémica en Redes.